La presencia de los latinos afrodescendientes en Estados Unidos resalta la gran variedad de culturas que representan nuestra raza latinoamericana. Los afrolatinos se han expandido a través de la historia, identidades, clases sociales, y hemos visto que a través de los años su aportación no ha sido opacada por la distinción de su color o idioma. Hoy estaremos conversando con dos invitados afrolatinos, Shanti Rosado, Predoctoral Fellow en Latino Studies, y Agustín Lao Montes, doctor en Sociología, profesor en la Universidad de UMass. ¿De dónde son las culturas que representan los afrolatinos? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Los afrolatinos, primero que nada, que hay personas de afrodescendencia en cada país de Latinoamérica y hay a veces un sentido o algún pensamiento de que los afrolatinos solo vienen del Caribe o solo vienen de la República Dominicana, por ejemplo, pero hay afrolatinos, hay personas de descendencia africana en cada país latino. Entonces es importante conocer sobre las aportaciones de esas personas y de la cultura y historia africana en estos lugares y los efectos positivos que ha tenido esa cultura para nosotros. ¿De qué descendencia son? Yo soy puertorriqueño, al igual que la colega, que además de puertorriqueña es dominicana, y eso es parte de lo que caracteriza la afrolatinidad. Somos, según la cifra de la Comisión Económica para América Latina, una cifra de 2005, somos 150 millones de personas al sur de Río Grande. Y en Estados Unidos, pues somos algunos millones más. Así que las y los afrolatinos somos pues la mayoría de la diáspora afroamericana. Y hemos sido invisibles, no se nos ha reconocido nuestra cultura particular, pero somos una fuerza emergente en el proceso hacia la tercera conferencia mundial contra el racismo y formas conexas de discriminación en Durban, Sudáfrica, en el 2001, fueron las redes de organizaciones afro-latinoamericanas las que tuvieron la voz cantante. Las primeras que se organizaron fueron las mujeres en una conferencia precisamente en la República Dominicana en el 1992. Así que somos una mezcla muy, muy amplia a través de todas las Américas y estamos organizados como afro-latinoamericanos. ¿Cuál fue la huella que dejó los africanos al llegar a Latinoamérica? No fue tan solamente algo cultural, así en cuestión a comida o en cuestión a baile, pero también fue una política de resistencia, que hay, por ejemplo, algunos lugares en Latinoamérica, como por ejemplo Palenque, una comunidad afrodescendiente en Colombia, que fue basado en africanos que fueron esclavizados que se escaparon. Y empezaron una comunidad separada. Esa política de resistencia vive en nuestra herencia, las cosas terribles que le pasaron a las personas durante la esclavitud. Y fue por sobrevivir eso que nosotros estamos aquí. Entonces puede ser una cosa cultural, pero también puede ser una cosa política. En el caso de ustedes, ¿han experimentado algún tipo de racismo? ¿Cómo ustedes se han sentido personalmente? Yo digo que el racismo, sobre todo las y los afropuertorriqueños, es triple. Es por la cuestión de que somos sujetos coloniales de los Estados Unidos. Puerto Rico todavía es una colonia. Hay discriminación en contra nuestra por ser puertorriqueñas, pero también por ser latinas de los Estados Unidos y también pues la gente que somos afrodescendientes. Tenemos esa triple discriminación. Y claro, por eso, como decía muy bien la compañera, hay una cultura de resistencia. Y la gente afropuertorriqueña tenemos una cultura de resistencia de hace muchos años. Por ejemplo, el archivo
más antiguo de la gente africana en el mundo, la gente africana que vivimos fuera de África, de ascendencia africana, los y las afrodescendientes, lo fundó un puertorriqueño, Arturo Alfonso Schomburg, y hoy día ese archivo es una rama de la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Mucha gente al venir de países como República Dominicana, inclusive de Argentina, de Chile, que son de otro color, donde ellos ahora han visto ese choque del color, han sido cuando han llegado acá a los Estados Unidos. Creo que para algunas personas el color choca más. Todo depende del país de donde uno viene, ¿verdad? Por ejemplo, en la República Dominicana, el mayor porcentaje de las personas tienen descendencia africana. Así que se forman diferencias más en cuestión a nacionalidad o en cuestión a... Todavía hay esta cuestión del color, pero no es como en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no están en la mayoría tampoco. O sea que eso es una cuestión de minoría-mayoría. Ahora, si uno viene de un país, vamos a decir un afrocolombiano viene a los Estados Unidos, ya ha experimentado el racismo en su país, de seguro. Porque en Colombia los afrodescendientes son una minoría y aparte de ser una minoría hay una diferencia racial que se reconoce dentro del país. Entonces, todo depende del lugar de donde viene la persona. Y, por ejemplo, hay personas que vienen aquí y son, vamos a decir, no son afrodescendientes, son mestizas o blancas. Eso quiere decir que el choque va a venir más por el racismo de los americanos contra los latinos. Hay muchos afrolatinos, por ejemplo, que vienen a los Estados Unidos y han vivido el hecho del racismo en sus países de origen. O sea que no es algo nuevo para ellos. Hemos visto también que aquí en Estados Unidos ha venido lo que es la cubana Celia Cruz, donde representó también a Latinoamérica con su música, su folclore. Esto ha dado un relieve y un avance en cuanto a cómo se visualiza al afrodescendiente aquí en América. Sí, y es importante por un lado reconocer las contribuciones que se han hecho en la música, en la danza, en el deporte, que son muy grandes, pero también eso también puede ser parte del racismo, puede ser parte también de la discriminación por el color, porque se tiende a reducir la cultura nuestra, lo que somos capaces de contribuir a la música, a la danza y al deporte. Cuando hemos hecho grandes contribuciones intelectuales en la literatura, como dije anteriormente, en el caso de Schomburg, en la memoria histórica, entonces eso es parte de lo que hace falta. Lo que hemos contribuido, lo que seguimos contribuyendo, y eso tiene que estar en las universidades. O sea, tiene que estar en los programas de literatura, tiene que estar en los programas de historia, tiene que estar en los programas de filosofía. Por ejemplo, ahora hay muchos filósofos caribeños y filósofas como Cedar James, que era de Trinidad, Tobago, y escribió un libro que se llama Los Jacobinos Negros, donde reconoce la importancia de la Revolución Haitiana como la gesta democrática para la liberación y la descolonización más profunda del siglo XVIII y XIX. En muchos sentidos, yendo más allá de los ideales democráticos de la guerra de independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Entonces, esto nos obliga a repensarnos totalmente, a repensar la región, a repensar las Américas y a repensar el mundo a la luz de las contribuciones que hacemos las y los afrodescendientes en América Latina, en el Caribe. ¿Cómo podemos hacer para sentirnos más envueltos, involucrados en mejoramiento de nuestra nación, no importando raza, cultura, de donde vengamos? Sí. Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el racismo. Y no solamente hay muchas personas que oyen la palabra racismo y piensan, eso es que le estoy gritando a alguien en la calle y algo así personal.
El racismo puede ser estructural, puede ser algo institucional y institucionado. Entonces tenemos que primero que nada reconocer qué aportaciones traen esas culturas a nuestros países para entonces poder trabajar a ser unidos. Porque si no reconocemos el problema primero, no podemos resolver el problema. La extensa diversidad que hay en nuestra cultura latinoamericana va más allá de la distinción de raza o color. Es importante resaltar lo valioso que es aprender unos de otros. De esta forma construimos un futuro mejor donde todos nos sentimos valorados. Seguimos aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.